Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. Hoy vengo con una reseña. Yo normalmente no hago reseñas en el canal. Es verdad que lo que normalmente suelo hacer es meter todos los libros en un wrap-up o en algunas recomendaciones, etcétera, etcétera. Pero no hay muchas reseñas de un libro solo o de dos libros en este canal. Pero es que el mes de abril, estaba pensando yo en qué mes lo leí. En el mes de abril yo leí dos libros que me gustaron muchísimo, que me parecieron muy interesantes y que me devolvieron mi amor por la literatura histórica. Yo os estoy hablando de una biología de la emperatriz Wu. Está editado por Ediciones B. Yo los he leído gracias a eBiblio, que es el servicio online de bibliotecas. Es un sitio donde tú puedes leer los ebooks de las bibliotecas de tu comunidad autónoma. En este caso yo obviamente utilizo la de Madrid. En el Book Tag de la cuarentena os hablé un poco de eBiblio y os dejé link a un vídeo maravilloso de la pecera de Raquel en el que os explicaban cómo funcionaba eBiblio y cómo estaba funcionando eBiblio durante la cuarentena en la que todavía estamos, aunque ya estamos en desescalada, pero aquí seguimos en fase 0, o sea que da igual. Os voy a dejar el link a mi book tag de la cuarentena y el link al vídeo de la pecera de Raquel en el que habla de eBiblio para que veáis y le echéis un ojo si os interesa. Yo estos libros los había visto ya en la FNAC hace bastantes meses. De hecho, yo los había visto en edición de bolsillo hace mucho tiempo. Estáis oyendo a los de fuera gritar porque debe ser hora de niños en la calle y todo el mundo está gritando. Así que voy a intentarlo de nuevo. Es que mi calle es muy silenciosa, entonces en cuanto pasa alguien se hace ruido y se oye. Y hace muchísimo calor y no puedo cerrar la ventana porque entonces me veréis sudar cual puerco y no tiene gracia. Lo que os estaba diciendo. Yo estos libros los había visto en la FNAC hace mucho tiempo, en las ediciones de bolsillo. Me llamaba mucho la atención precisamente porque es literatura histórica situada en China, escrita por una mujer china. El problema, las ediciones no eran santo de mi devoción. Con el tiempo les he cogido cariño a las portadas, pero es verdad que al principio, sobre todo la edición de bolsillo, no me gustaba. He leído y he visto que los dos libros están en tapa dura. Es posible que en algún momento caigan en tapa dura, aunque sea de segunda mano, porque sí es verdad que son libros que me gustaría tener y volver a leer y releer, porque es un tipo de libro que me ha gustado muchísimo. El primer libro se llama El Palacio de la Luna y el segundo libro se llama La Emperatriz de la Luna. Yo recomiendo leer estos dos libros seguidos. El primer libro son unas 450 páginas y el segundo unas 400. Son libros que se leen muy rápido. Yo me los leí en un titá y me gustó muchísimo. O sea, es que me pareció una historia fascinante. Los libros están escritos por Weina Dai Randell, que es una escritora china, pero que vive en Estados Unidos, y estos libros los ha escrito ella en inglés. Y a mí me da la sensación que se nota el cariño y el trabajo que ha puesto en esta biología. Todavía no os he dicho de qué va la biología, ¿no? Estas son dos novelas históricas que la autora ha utilizado para intentar suavizar un poco la imagen de la emperatriz Wu Zetian, que es la única emperatriz que utilizó el título de emperador en China. O sea, es la única mujer que ha llegado a ser la que ha dominado la China unida en la historia. Esta biología está situada en el siglo VII durante la dinastía Tang y seguimos a Wu Zetian con el nombre de Mei a lo largo de su historia. Oli, aquí el Miquel de edición, que os tengo que decir una cosa, y es que no se explica muy bien lo de los nombres. Y es que Wu Zetian es el nombre que ella cogió una vez que se convirtió en emperadora. Hasta entonces, pues tenía su nombre normal, que en este libro es Mei. Ella llega a ser concubina del emperador Taizong, que lo estoy diciendo mal porque será Taizong, pero yo no sé pronunciar chino, lo siento mucho. Y es una concubina de clase 5, que es una concubina de clase bastante baja, que realmente no hay ninguna necesidad de que llegue a conocer al emperador en ningún momento. Las concubinas de categoría 5 se llaman talentos. La historia de los nombres de todas estas concubinas, de estas consortes del palacio, tienen como diferentes nombres y es toda una historia. O sea, no tengo yo en la cabeza ahora mismo cómo funciona, pero os voy a dejar abajo un link a la Wikipedia en el que os explican un poco los nombres de las diferentes consortes, porque tiene telita, o sea, es como muy interesante ver los nombres que utilizan. Básicamente seguimos la historia de Mei, seguimos la historia de esta niña que llega a palacio siendo un talento, siendo una concubina de categoría 5, y que básicamente se tienen que enfrentar a un mundo en el que a ella no la han criado porque ella vivía alejada. Ella era hija de alguien muy importante, pero no vivían en la capital, no vivían en la zona donde está el palacio, y entonces ella nunca había estado metida en estas intrigas. Ella se había dedicado a leer, a aprender, algo un poco raro en una mujer de la época, pero que es algo que a ella le ayuda a
aprender y a entrar dentro de este mundo, ¿no?, que ella va a llegar en el palacio. Cuando ella llega se encuentra con que ella es la más pobre de todas, su padre ha muerto, no tiene regalos que dar al emperador porque las concubinas tienen a regalos al emperador del cumpleaños, y se encuentra que le hacen un poco de vacío, le hacen de menos las demás chicas del entorno donde ella se mueve. Tanto el primer libro como el segundo libro tenemos unas antagonistas muy claras. En el primer libro la antagonista es la concubina predilecta del emperador Taizong, que en un momento dado cae en desgracia y utiliza a nuestra protagonista para volver a tener un poco de importancia y a volver a ser la predilecta del emperador. Y en el segundo libro tenemos a la emperatriz, a la mujer del emperador. En este caso no es el emperador Taizong, sino del hijo del emperador Taizong, que aquí le conocemos como Faisal. Hay una historia de amor desde el principio. Mei se enamora de Faisal, que es uno de los hijos del emperador Taizong. Este hijo del emperador va a llegar a ser el siguiente emperador. Ella no tiene derecho a enamorarse de él no tiene derecho a enamorarse de ella, porque ella es una de las mujeres del emperador. Pero bueno, ahí tenemos esa historia de amor que es muy interesante. En el primer libro a Faisal no le conocemos mucho, solamente le vemos de vez en cuando en algunos momentos que se encuentra con Mei, pero según va acabando el final de la historia y luego el segundo libro tenemos obviamente a este hombre que era alguien que no iba a ser nunca un emperador y se convierte en el siguiente emperador cuando fallece Taizong. Es muy interesante ver cómo funciona esta historia. Obviamente yo os estoy spoileando ciertas cosas para hablar de ello, pero no deja de ser un libro histórico en el que nos cuenta la historia de una emperatriz que existió, de una mujer que existió. En estas dos novelas en ningún momento nos cuenta la historia de ella como emperatriz, sino los pasos previos de niña a ser una mujer adulta antes de convertirse en la primera emperatriz de China. Las dos antagonistas de las que os hablaba, que he hablado un poquito así por encima y luego me he ido por los cerros de Úbeda, que a mí me encanta irme por esos vericuetos, pues básicamente volvamos. Tanto la primera, que es una de las concubinas, como la segunda, que es la emperatriz consorte de Faisal, son mujeres que en la historia son malas, malísimas, que son unas hijas de la gran puta, pero yo creo que en ningún momento la escritora te las pone como las malas, malísimas, que son malas porque sí, sino hay unas razones, para esas actitudes, para esa manera de moverse en palacio. Y es que es muy interesante ver cómo las mujeres solo pueden subir a base de esas intrigas, y nosotros vemos cómo Mei entra dentro de esas intrigas, tanto en el primer libro como en el segundo libro. Ella se mete, ella forma parte de las intrigas y ella no se queda atrás en ser un poco hija de puta con estas dos antagonistas que ella tiene, ¿no? Wu Zetian es famosa porque es la única mujer que utilizó el término Huangdi para que se refiriesen a ella. Huangdi es una palabra que quiere decir emperador, una palabra que no tiene género, que siempre se ha centrado en el género masculino porque ella es la única mujer que ha sido emperador, y por eso se habla de ella como la única emperatriz, que es verdad, pero en realidad no es verdad. O sea, se tendría que hablar de ella como el único emperador, o la única emperadora, o la única emperadora. Hay una palabra que es Huanghou, que es emperatriz, o sea, emperatriz consorte, la mujer del emperador, y esos son los títulos de emperatriz que han tenido las emperatrices a lo largo de la historia de China. Esta, Wu Zetian, fue la única mujer que utilizó la palabra Huangdi, y yo os estoy liando a vosotros y me estoy liando yo, así que vamos a dejar este tema. Todo esto viene a que en el vídeo del Book Tag de la cuarentena, en el que yo ya os hablé un poco de estos libros, la llamaba emperadora todo el rato, porque claro, en mi cabeza no es solo la emperatriz, sino la emperadora. O sea, ¿tiene sentido lo que quiero decir? No lo sé. No sé si lo he explicado bien, yo lo he intentado. El término Huangdi es un término muy importante en la historia de China. Es un término que lo acuñó el emperador Qin Shi en el siglo III, y es algo muy interesante de la historia de esta mujer que decidió tomar ese nombre a lo largo de la historia. Todo esto yo lo he aprendido gracias a Gabriel, que en Twitter es de Camino a Pekín, que es un chico que en Twitter habla muchísimo sobre China porque es donde él vive, porque es lo que él ha estudiado, etcétera, etcétera. Os voy a dejar abajo en la cajita de descripción el link a su Twitter, y si yo he jodido algo de toda esta historia, la culpa es mía, no suya. Obviamente él me lo explicó estupendamente y yo lo entendí mal. Vale, lo dejamos ahí. Pues es lo que os comentaba, esta novela no está en ningún momento metida en el hecho de que ella llegó a ser emperadora. En estas dos novelas simplemente nos cuentan la historia de llegar hasta allí. El primer libro nos cuenta un poco hasta que el emperador Taizong empieza a enfermar, empieza a encontrarse mal, hay una suerte de rebelión,
a la que se tienen que enfrentar, con algunos de los hijos de por medio. El segundo libro empieza con el fallecimiento del emperador Taizong y con todas las concubinas del emperador siendo enviadas a monasterios, entre ellas Mei. O sea, básicamente Mei quería quedarse porque obviamente ella y Faisán están enamorados, pero Faisán se ha casado con otra mujer, con la que va a ser la emperatriz consorte de China, y ella no deja de ser una de las mujeres de su padre. Entonces, como que no tiene mucho sentido que una mujer que ha sido concubina del padre pase a formar parte de las consortes imperiales del hijo. Wu Zetian es una mujer que la historia china la ha dejado bastante mal. O sea, quiero decir que los historiadores confucianistas, los diarios de la época, etcétera, etcétera, hablan de ella muy, muy mal. Pero es una mujer que durante su reinado hizo muchísimo por las mujeres, hizo muchísimo por el budismo en China e hizo muchísimas cosas por la gente de su país. Hablan de ella como que era bastante ruthless, hablan de ella como que era una hija de la gran puta, como que llegó al poder de una manera un poco mala, pero en realidad no hizo nada que los otros emperadores hombres no hubieran hecho antes. Lo interesante de estos dos libros es que te intentan contar la historia y te intentan poner en contexto todas las cosas por las que ella pasó, todo lo que ella sufrió hasta llegar al punto en el que ella pudo ser la que manejaba el cotarro. Es un libro que está escrito en primera persona, lo conoces todo el rato desde el punto de vista de Mei. Los personajes secundarios son muy importantes, son muy maravillosas. Hay mujeres que la ayudan, hay mujeres con las que se tiene que enfrentar. El emperador Taizong a mí me parece que es un personaje muy interesante. Me parece que las intrigas políticas están muy bien llevadas, están muy bien explicadas y me parece que la autora ha hecho un trabajo de investigación súper interesante. Hay representación LGBT muy interesante que a mí me ha gustado muchísimo. Obviamente estamos hablando de la época imperial china. Esto no sé si es realidad o es algo que se ha inventado la autora para darle salseo al libro. Yo recomiendo estos dos libros muchísimo, me han gustado muchísimo, tienen partes muy interesantes y yo lo que sí os recomiendo es leer estos dos libros y luego ir a YouTube a buscar algunos de los documentales que existen sobre la emperatriz. Yo os voy a dejar en la cajita de descripción un par de ellos porque a mí me han parecido muy interesantes y si queréis verlos antes de leer también está muy bien porque son cosas que aprenderás. Estos libros no dejan de ser novelas históricas basadas en hechos reales y son hechos que todos conocemos, así que tampoco os vais a spoilear mucho porque lo interesante de la historia es cómo va llegando hasta ahí. Yo a los dos libros les puse 4 estrellas en Goodreads. Son los dos libros que me han devuelto la pasión por la literatura histórica. Estos son de esos libros de novela histórica que siguen un personaje a lo largo de su vida o hasta cierto punto y me parece muy interesante por eso. Tanto la parte de la infancia al principio del primer libro como la parte en la que ella está en el monasterio alejada en el segundo libro me parecen muy interesantes. Esas dos partes fuera de palacio están muy bien llevadas. La vuelta de ella a palacio también es maravillosa. En serio, leedlos por favor, son maravillosos. Me hubiera gustado encontrar un tercer libro sobre Wu en el que nos hablara sobre su vida como emperatriz, cosa que Weina de Randell, la autora, ha dicho que no va a hacer, así que me gozo en un pozo, pero estoy seguro que todos los libros que ella vaya sacando a lo largo de su carrera como escritora, yo los leeré porque me parecen súper interesantes. Y aquí Miquel de la edición, otra vez, y es que se me ha olvidado por completo de deciros que hay una serie sobre la vida de Wu Zetian que se llama Empress of China, que creo que se toma aún más licencias que este libro, pero que está protagonizada por Fa Bingbing y tiene muy muy buena pinta. No está en ninguna plataforma, esa es la pena, a ver si alguien lo coge, aunque sea Viki, porque ni en Viki está, y lo llevo un poquito mal porque me encantaría verlo, y tiene unas imágenes muy guays. En la cajita de descripción también os dejo un link a la Wikipedia y a unas cuantas imágenes de esta serie. Hasta aquí la reseña, espero que os haya llamado la atención y que os gusten estos libros. He intentado no entrar en demasiado detalle de lo que ocurre para que podáis disfrutar de estos libros, porque esa es la gracia. No he querido entrar tampoco en mucho detalle sobre la vida de Wu Zetian, básicamente porque tenéis un montón de documentales sobre ella en YouTube, tenéis la Wikipedia, etcétera, etcétera. Os voy a dejar en la cajita de descripción un montón de información sobre ella para que cotilleéis si os apetece. Y eso es todo. Si habéis leído los libros, dejadme en comentarios qué os ha parecido y dejadme en comentarios si tenéis algunas novelas históricas de este tipo de libros que recomendarme. Os recuerdo que estos libros están situados en el siglo VII y ese rollo a mí me parece muy interesante. La parte histórica de la época comunista yo ya he leído bastante, así que necesito un poco más atrás. Así que dejadme en comentarios si tenéis alguna recomendación de ese tipo.
¿vale? Si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscribiros al canal si no estáis suscritas, dadle a la campanita para que os avise de cuando subo vídeo y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Agur!